El tema de hoy, cuando las riquezas no son una bendición. Y vamos a entender por qué Santiago habla de esto. Estamos en el capítulo 5 de Santiago, versículo del 1 al 6. Hace algunos años, y este caso fue muy popular, una compañía de almacenamiento, a lo que me refiero con esto es que no sé si usted acá en el Valle del Tesoro o en algún otro estado ha ido manejando y ve bodegas, una gran cantidad de bodegas. Y yo antes me preguntaba, ¿qué hay en esas bodegas? Y luego entendí que en esas bodegas está todo lo que no les cabe a las personas en las casas. No quieren deshacerse de eso, por una u otra razón. Entonces deciden sacar de su presupuesto, alquilar una bodega y meter todo ahí. Es una práctica muy común. No en Latinoamérica. En Latinoamérica no es tan común. En los países desarrollados sí, porque tienen más poder adquisitivo y tienen más la posibilidad de adquirir más bienes que, de acuerdo a lo que usted adquiera, se puede convertir en acumulación obsesiva. ¿O no? Pero esto es la historia de esta persona en donde se subastó el contenido porque los hijos lo dejaron. Estamos hablando de una familia con muchos recursos, una familia millonaria, en donde el padre de familia, un señor ya mayor, ya había muerto su esposa, había acumulado una serie de objetos en una de estas bóvedas o en una de estas bodegas. Cuando hicieron el precio de lo que costaba todo, eran más de $2 millones. Y sus hijos no quisieron eso. Esto se subastó. Esto se subastó porque lo que a él le parecía un tesoro, a sus hijos con sus carreras, millones, y ya a ellos no les interesó nada de eso. Cuando entrevistaron a uno de ellos, dijo, ahí solo hay cosas viejas y véndanlas y nos dan lo que nos tienen que dar. Esta historia nos recuerda una verdad. Todo lo que acumulamos en este mundo algún día le pertenecerá a otra persona. Lo que no se deshizo, ese pantalón que ya no sirve, usted lo va a botar y alguien se lo encontró y dice, wow. Por eso es que dicen que la basura de unos es el tesoro de otros. Y eso se hace cierto cuando usted va a un thrift store, a una tienda de segunda. Yo vi a una señora pegar gritos porque se encontró un bolso. Yo no sé qué tipo de bolso se encontró, pero yo sí la vi pegando gritos y eran de alegría. Y ella dijo, es que es no sé, era Chanel, Louis Vuitton, no sé qué era, pero ella fue un tesoro. Yo veo eso y no significa nada para mí. Primero no ando comprando bolsos y no sé las marcas tampoco. Entonces, lo que es la basura de alguien puede ser un tesoro para otra persona. El dinero en sí mismo no es malo. Aquí no estamos predicando un evangelio de pobreza. Que eso que quede claro, ¿verdad? Es más, en la palabra tenemos muchos ejemplos de personas que han tenido mucho dinero. Abraham fue rico. Job fue rico. David, Salomón. José de Arimatea fue rico. Filemón era un creyente acomodado que hospedaba una iglesia en su casa. Filemón, el Filemón del que se habla en el Nuevo Testamento, él tenía una iglesia en casa y llegaban ahí a reunirse. Y él ponía sus posesiones y sus recursos para la gloria de Dios. Y también tenemos el caso de Lidia. Lidia era una comerciante que está descrita en el Nuevo Testamento. Era una mujer de buena posición. Era una mujer, como dicen ahora, luchona y emprendedora, ¿verdad? De esas que dicen, yo puedo hacerlo. Y por medio de su posición económica, apoyó la obra del evangelio. No solamente le daba al ministerio, sino que también tenía una iglesia. Ella ponía su lugar para que había una iglesia. Y venían los hermanos acá y había un pastor y era el que predicaba. El problema no es poseer riquezas. El problema es cuando las riquezas nos poseen a nosotros. Esta es la premisa de este capítulo 5. Santiago presenta una de las advertencias más fuertes de todo el Nuevo Testamento. Habla proféticamente contra aquellos que confían en sus riquezas. Explotan a otros y viven para sí mientras ignoran a Dios.
Sus palabras no son simplemente acerca de la economía en este caso, son acerca de la condición humana. Cuando él habla de las riquezas es para exponer el corazón del hombre. ¿Cuál es su actitud con respecto a las riquezas? ¿Qué sale de usted cuando tiene mucha riqueza? ¿Qué sale de usted cuando no tiene nada? Santiago literalmente era el hermano de Jesús y para este momento él era el líder de la iglesia en Jerusalén. Escribe a creyentes judíos dispersos en todas las naciones. Esto se llama la diáspora judía. Por todo el Mediterráneo habían personas que eran judíos que habían salido de Israel y estaban viniendo al evangelio y estaban conociendo esto. Entonces ellos estaban esperando la carta de Santiago. A lo largo de toda la carta, Santiago expone la diferencia entre una fe genuina y una profesión vacía. Santiago expone a aquellos que dicen ser cristianos, pero no son cristianos. No está hablando de aquellos, como dicen por ahí, que perdieron su salvación. Es que nunca fueron salvos. Esa es la gran diferencia. Por eso es que habla tanto la palabra de Dios de esas analogías del trigo y la cizaña, de las cabritas y las ovejas. Él está exponiendo a aquellos que parecían pero no eran. Los opresores ricos pueden parecer exitosos ahora, pero el juez de toda la tierra ve todas las cosas. Y aquí empezamos a ahondar en la palabra. Hoy solamente tenemos 6 versículos y vamos a ver cómo de 6 versículos podemos sacar muchas enseñanzas de lo que Santiago le estaba diciendo a los primeros cristianos y de lo que Santiago nos está diciendo a nosotros el día de hoy. Entonces, el punto 1, las riquezas no pueden sobrevivir al juicio. Leemos la palabra de Dios, Santiago 5 del 1 al 2. Vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Yo me imagino a las personas que tenían poder adquisitivo en la primera iglesia, que estaban con muchas ganas esperando el mensaje de Santiago. Están en la mesa sentados y les llega una copia de la carta. Y lo que yo leo es, vamos ahora ricos. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Santiago, pero yo esperaba que me animaras. O sea, lo que me está haciendo hacer Santiago, yo como rico me siento culpable. Pero vamos a ver conforme empezamos a abrir la escritura que él no está hablando necesariamente de las riquezas. Está hablando de lo que expone la riqueza. Santiago habla como un profeta del Antiguo Testamento. Esto me pareció increíble porque he estado leyendo el Antiguo Testamento y me sonó como los profetas. Empecé a hacer una pequeña investigación y la expresión llorad y aullad recuerda los anuncios de juicio que dio Isaías, que dio Amós y que dio Sofonías al pueblo de Israel. Usa el mismo lenguaje. Santiago no está dando consejos financieros. Él no está dando la clase de Crown, ¿verdad? Está anunciando literalmente el juicio divino. ¿A quiénes? Observe que no dice sus riquezas podrían desaparecer. Dice, vuestras riquezas el día de hoy están podridas. Habla del juicio futuro como si ya hubiera ocurrido. La pregunta es, ¿por qué? Santiago, ¿a qué te refieres? Imagínense, si yo recibo un texto de usted el día de hoy y no entiendo lo que usted me está poniendo, yo le voy a poner, ¿a qué te refieres con esto? En aquel día eran con cartas. ¿Cómo hacen? Hay que devolver al hombre en caballo, que camine y que se monte un barco para ir a Santiago. No, ellos están recibiendo esto de primera mano. ¿Pero por qué? Porque el juicio de Dios es seguro. Las personas ricas a quienes Santiago se dirige creían que sus riquezas les daban seguridad. Habían puesto su confianza en sus posesiones en lugar de confiar en Dios. Empezamos a entender. Santiago le está hablando a aquellas personas con buen poder adquisitivo, pero que estaban usando su poder de una forma que no debería de ser. Santiago les recuerda que toda riqueza terrenal es temporal. Los alimentos se echan a perder, la ropa se deteriora, las inversiones pueden desaparecer, las propiedades envejecen. Ni siquiera el oro y la plata pueden proteger un alma delante de un Dios santo. El problema no era su riqueza. El problema de ellos no era su riqueza. El problema de ellos era en dónde estaba
colocada su confianza. No sé si usted sabe que en algunos países, especialmente en la península escandinava, en Suecia, en Dinamarca, en Finlandia, en Noruega, el invierno no solamente es crudo, sino que también es largo. Y ellos hacen competencias de hielo. Y algunas de esas duran por unos días. Incluso hicieron hace muchos años una competencia de hacer una casa en el momento más difícil del invierno, a ver cuánto duraba. Entonces imagínense una casa de hielo. Durante el invierno parece firme y segura, pero eventualmente llega el calor, llega el verano y se derrite. Lo que parecía sólido desaparece. Así sucede cuando una persona construye su vida sobre las riquezas en lugar de construirla sobre Dios. Santiago expone el corazón por medio de las posesiones. Muchas personas buscan en el dinero lo que solamente Cristo puede dar. El dinero promete seguridad, Cristo da seguridad eterna. El dinero promete importancia, Cristo da una identidad verdadera. El dinero promete paz, Cristo ofrece paz con Dios. Santiago pasa de la naturaleza temporal de las riquezas a la manera pecaminosa en que muchas veces son obtenidas. Nuevamente, para que le quede claro, no es que el dinero es malo. Pablo le dijo a Timoteo que es el amor al dinero. He conocido gente muy pobre, con un amor al dinero real. Y he conocido gente con mucho poder adquisitivo que no tiene amor al dinero. Esto no tiene que ver en sí con la billetera llena, tiene que ver con el corazón. De eso es lo que está hablando Santiago. Entonces pasamos al segundo punto. Santiago pasa de esta naturaleza a la naturaleza que es verdadera, ¿verdad? Porque nuestro pecado nos expone. Punto número 2, las riquezas injustas traen el juicio. Le damos la palabra de Dios, Santiago 5, 3 y 4. Vuestro oro, él sigue con el mismo tema, vuestro oro y plata están enmohecidos. Eso es moho. Y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Está hablando literalmente aquí de los terratenientes. La mayoría de Latinoamérica fue en un momento una sociedad agraria. Había gente que mostraba su poder y su dinero no con la cuenta bancaria, sino con cuánta tierra tenían. Y ese era el principio en aquel tiempo. Está hablando de los terratenientes ricos que habían retenido el salario de los trabajadores. En el mundo antiguo muchos obreros vivían del día a día. Bueno, no solo del mundo antiguo, ¿verdad? Muchos de nosotros viven el día a día. Y muchos de nosotros vivimos el día a día no porque no nos alcance, sino porque andamos gastando en cosas que no debemos gastar, ¿verdad? Hay que ser sinceros. Pero está hablando de aquellos que necesitaban el dinero y que el patrono los explotaba. Perder un salario podía significar no tener comida para la familia en aquel momento. Que no te paguen una semana o 3 días de trabajo significaba que yo no podía proveer. Esto no era simplemente una mala práctica empresarial. Esto era opresión y Santiago lo sabía. Y Santiago sabía lo que estaba pasando con muchos de los terratenientes judíos que ya habían venido a Cristo, pero que no estaban siguiendo a Cristo porque no mostraban el fruto. Esto no era solamente esa mala práctica. Santiago dice que sus clamores llegaron a los oídos del Señor. Y no solo del Señor, dice el Señor de los ejércitos. Es literalmente lo que dice. El clamor de aquellos que son oprimidos, que están orando, llegan ese clamor al Señor de los ejércitos. Literalmente, si lo ponemos en perspectiva, fue lo que hicimos hace unos minutos. Clamar por una nación que está oprimida de muchas formas. Y lo que queremos es que llegue ese clamor al Señor de los ejércitos. Este título enfatiza el poder soberano de Dios sobre todas las huestes celestiales. Los ricos pensaban que nadie los veía,
pero Dios sí los veía. Pensaban que nadie los detendría, pero Dios sí podía hacerlo. Deuteronomio 24, 14 y 15 nos demuestra donde Dios prohíbe oprimir al jornalero. También recuerda a los profetas que condenaban repetidamente la explotación de los pobres. Dios siempre ha sido un Dios de justicia. El día de hoy, un empresario puede alterar números. Un empresario puede oprimir a los empleados. Y puede ser que se salga con la suya. Es más, puede creer que se está saliendo con la suya. Porque tiene los mecanismos legales y mecanismos empresariales para hacerlo. Pero cada acto de deshonestidad queda registrado en el tribunal del cielo. Nada escapa a la mirada de Dios. Recuerdo un hermano que vino a los pies de Cristo y estábamos orando por un trabajo. Y el Señor le provee trabajar en un taller mecánico en donde arreglaban la parte eléctrica. Y a él lo que le enseñaron es que literalmente cuando venía una señora, una mujer con el auto, si era algo muy sencillo, un conector, le enseñaron a decir que no era un conector. Y le decían a la señora que le tuvieron que cambiar la pieza y lo único que hicieron en el taller fue conectarlo y le cobraban a la señora mucho más. Él estaba orando por un trabajo y ese es el trabajo que el Señor le da. Tiempo después hablamos al respecto y me dice, yo pienso que no debería estar ahí. Yo, ¿por qué no? Porque estoy mintiendo. Y yo, correcto, estás mintiendo. Entonces, ¿qué haces? ¿Pierdes el trabajo para agradar a Dios o sigues en el trabajo sabiendo que tu jefe te entrenó para mentir? Y él tomó la dura decisión de dejar de trabajar. No por religioso, ni porque yo le dije, ni porque la iglesia lo señaló, porque el Espíritu Santo le trajo convicción y él dijo, esto no es correcto. El problema es cuando usted como cristiano sabe que en su trabajo pasan cosas que no deben pasar y usted no dice nada y sigue adelante. El problema es que cuando usted como cristiano está en una empresa o está trabajando con alguien que hace cosas que no son honestas y a usted no le importa y lo que hace es darle gracias a Dios. Dios se da cuenta de todo, aunque nadie lo vea. Y a eso se está refiriendo Santiago acá. Todos hemos cometido injusticias. Tal vez no hemos retenido salarios o usted, hermano y hermana, no ha explotado a personas. Pero sí ha cometido la injusticia de pecar en contra de un Dios santo. Y sí ha cometido la injusticia de hablar muchas veces mal de alguien. Ya solo eso es pecado. El chisme es pecado. Y muchas veces nosotros nos regocijamos en eso. Como ya lo he dicho desde acá, venga para contarle algo para que oremos. No, pues, eso es chisme, no. Ore usted, no me tiene que contar eso a mí. Esa cosa personal que el hermano le dijo en confidencia, no la tiene que andar diciendo a la iglesia. Ore usted. La buena noticia de esto es que Cristo nunca explotó a nadie. Nunca abusó de su autoridad. Vivió en perfecta obediencia al Padre y en la cruz pagó una deuda que no debía para salvar a pecadores que jamás podrían pagar su deuda. Y ahí está hablando de usted y de mí. Debemos tratar a las personas con justicia y dignidad, servir a Cristo con integridad, usando la autoridad que Dios le ha dado en el contexto en donde está trabajando para servir y no para manipular. Recuerden que Dios ve lo que otros no ven. Todo lo malo que usted dijo, todo lo malo que usted hizo, Dios lo vio. Y ante estas palabras y esta admonición de Santiago, lo que nos queda es perdón, Señor. Y si lo hizo en el pasado, arrepiéntase de eso y siga adelante viviendo para Cristo, siendo un buen ciudadano para la gloria de Dios. Ahora Santiago expone el problema más profundo detrás de la codicia y la opresión. Un corazón entregado al placer y a sí mismo. Como lo dije ahora, Cristo nunca explotó a nadie. Cristo nunca abusó de su autoridad. Cristo vivió en perfecta obediencia al Padre. La pregunta es, hermano y hermana, ¿puede usted hacer esto? No, pero Cristo lo hizo por usted.
Este es el regocijo de la salvación. Pon atención. Para entrar al cielo se necesita perfección. Oiga esto que le estoy diciendo. Para entrar al cielo se necesita perfección, pero ni usted y yo somos perfectos. Por eso es que usted y yo, dice la palabra, que estamos destituidos de la gloria de Dios, porque solamente alguien perfecto podía ayudarnos a entrar. Como usted y yo no podemos salvarnos a nosotros mismos, fue Cristo el que nos salvó. Por eso es que efectivamente, solamente por medio de la perfección podíamos llegar al cielo, pero no su perfección ni la mía, sino la de Cristo. Vamos con el punto 3. La vida centrada en el placer lleva a condenación. Santiago 5, del 5 al 6. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él nos hace resistencia. Muchas personas piensan, especialmente los que no viven en Estados Unidos, que el sueño americano es el dinero. Pero en realidad, si usted lo ve en perspectiva, el dinero acumulado, usted no hace nada con el dinero acumulado. Si usted necesita un auto y tiene el dinero en el banco y no lo saca para comprar el auto, nunca se va a comprar el auto. Entonces, en realidad, el sueño americano es la obtención del dinero para vivir una vida. Y como se ve esto aquí en Estados Unidos es para el entretenimiento. Lo que yo quiero es entretenerme. Lo que yo quiero es tomarme fotos en cada cafetería fina y comiendo y viajando. Y la percepción errada de las personas que no viven en Estados Unidos es que ya en el momento en que yo entro a United States of America, ya el hombre lo logró, ya. Y todo el mundo feliz. Y los hermanos aquí sufriendo con 3 trabajos. Y la gente no sabe. Es una mala percepción. He conocido hispanos que han tenido hasta 4 trabajos al mismo tiempo. ¿Y tus hijos? No los veo. Le celebraban el cumpleaños a mi hijo y no estuve ahí. ¿Dónde está tu hijo? Allá en tu patria. Y hace, no, en mi casa. Porque el tipo vino y la obsesión fue trabajar y trabajar y trabajar. Porque le quiero dar a mis hijos aquello que yo nunca tuve. Yo viví una vida muy dura, no tuve nada. Y yo le quiero dar todo a ellos. En sí, el valor está bueno. Pero si el fin de su amor es demostrarlo con bienes materiales, lo que va a hacer es un engaño y una farsa para su hijo. Porque el fin no son los bienes materiales. Usted debería, en buena teoría, desde el punto de vista bíblico y desde el punto de vista económico, de sus finanzas, usted debería de tener la capacidad de trabajar para vivir, no de vivir para trabajar. Y cuando los hispanos entran aquí, se convierten en máquinas de trabajar, en eso. Y no disfrutan nada. Y no hay tiempo para el Señor, no hay tiempo para la familia, no hay tiempo para nada, porque la obsesión es el dinero. Nuevamente, no es un problema el dinero, el problema es el amor al dinero. Ese es el problema que está exponiendo acá Santiago. Juan Calvino no solo fue pastor, sino que él fue un teólogo famoso de la Reforma. Y él tenía unas citas impresionantes. Y esta siempre me gustó. Y esta caricatura que les voy a presentar, me la pasaron hace muchos años y representa muy bien no solamente lo que se vivía entre los primeros cristianos, no solamente lo que se vivía en la Reforma, sino también lo que se vive el día de hoy. La naturaleza del hombre, y hace una pausa, Calvino, por lo tanto, es una fábrica perpetua de ídolos. Si nosotros no estamos adorando a Dios y estamos buscando a Dios, estaremos buscando y adorando otras cosas. Porque así es nuestro corazón. Usted y yo, mi hermano y mi hermana, fuimos creados literalmente para adorar. Y el objeto de la adoración lo decide usted. ¿Es la troca nueva? ¿Es la casa? ¿Es el ahorro del viaje para ir a Australia? ¿Son las Nike nuevas de $500? ¿O es Dios? Dios no toma la decisión por usted. Es usted el que toma la decisión porque Dios está ahí.
Lo que usted está adorando está dictando el objetivo de su vida. Dios está ahí para los pobres y para los ricos. Dios está ahí para el necesitado y para el que tiene mucho. Y como dijo un pastor amigo, Dios está ahí para los guapos y para los feos también. Para todos está Dios. Y está accesible. No es un Dios lejano. Él está ahí. Santiago describe a personas que viven únicamente para su comodidad mientras ignoran la eternidad. La expresión que leemos ahí, habéis engordado vuestros corazones, evoca la imagen, lo que está diciendo Santiago es evocando la imagen del ganado que es alimentado antes del día del matadero. Usted ha visto cuando están engordando a la pobre gallina que no tiene la menor idea de que va a ser la cena dentro de un par de semanas. Al turkey, al chompipe, al guajolote, lo están engordando. Al cerdito, que le dan el cerdito pequeñito a las niñas, ¿verdad? Sin saber que a fin de año va a estar frente a ellas, pero de otra forma. Y después, papi, ¿y qué se hizo Piggy? Piggy ya está en su panza, chiquita. Eso es literalmente lo que está diciendo. Los animales comen sin darse cuenta de lo que les espera. Así también muchas personas viven cómodamente sin pensar el juicio venidero. No les importa. Ponen su confianza en las cosas de este mundo. La tragedia no es la riqueza, hermanos y hermanas. La tragedia es vivir como si esta vida fuera todo lo que existe. Porque si esta vida es todo lo que existe, sí. Yo quiero ser famoso, exitoso y me hago cirugías plásticas para ser guapo y me voy a viajar por todo el mundo. Porque solo esto hay. Pero no es todo lo que existe. Santiago concluye, habéis condenado y dado muerte al justo. Se refiere a la manera en que los poderosos utilizaban en aquel tiempo su influencia económica y su influencia legal para perjudicar a los inocentes. Su riqueza les dio poder, su comodidad les cegó espiritualmente. Usted y yo, dependientemente de dónde venga, y si usted es hispano y nació en Estados Unidos, ha oído estas historias. Como yo le explico a nuestros hermanos anglos, sí, nosotros hablamos español, pero somos muy diferentes. Sí, hablamos español, pero lo hablamos diferentes. Pero hay algo intrínseco en nuestras sociedades que nos une. Y no es algo bonito, sino es ver al poder cuando es abusado. Es ver a las clases ricas oprimir a los pobres. Es ver cómo los gobiernos de nuestras naciones dan beneficios a la gente que tiene mucho y le quita a los que tienen pocos. Y desgraciadamente lo que más nos une son cosas negativas que positivas. Aunque claro, nuestra cosmovisión es diferente. Pero es la verdad. Nosotros sabemos de lo que Santiago está hablando. Porque muchos de ustedes lo vieron en las noticias. Lo experimentaron en carne y hueso y lo vieron con familiares. Esta injusticia de la cual Santiago está denunciando a los primeros cristianos es lo mismo que pasaba en el tiempo de la Reforma con Calvino y es lo mismo que sigue pasando hoy en nuestros países y también en países desarrollados como este. Es el mismo ejemplo. Por eso es que el evangelio es para todos en todo tiempo. Imagínense ustedes, para aquellos que están ahorrando para ir en el crucero de lujo, ¿verdad? Imagínense ustedes un pasajero que puede disfrutar del lujo de un crucero, de la comida, del entretenimiento, mientras ignora por completo que el barco se dirige hacia la tormenta. ¿Por qué él lo está ignorando? Porque bueno, él no está a cargo del barco. Él lo que le interesa es disfrutar, porque para eso pagué, porque para eso pasé mi tarjeta de crédito, porque para eso ahorré. La comodidad puede convertirse en un gran peligro espiritual cuando nos hace olvidar la realidad externa. Cuando nos hace olvidar que nuestra dependencia debe ser en Dios y no en nuestra capacidad, en nuestro éxito y en nuestra cuenta bancaria. Aquí encontramos el contraste más grande del pasaje que dice Santiago. Ellos, aquellos ricos, vivían para sí mismos, pero Cristo vivió para otros.
Ellos acumulaban riquezas y Cristo se despojó de sí mismo. Ellos condenaban al justo y Cristo fue el justo condenado. Ellos usaban el poder para beneficiarse y Cristo usó su poder para servir y salvar. En la cruz el único verdaderamente justo fue condenado para que los injustos pudieran ser perdonados. El perdón le llegó a usted y a mí por la condenación de alguien justo. Ese es precisamente el corazón del Evangelio. Y terminamos con esto. Algo pasó ahí. Cuando la riqueza ocupa el lugar de Dios en el corazón, produce algo que todos hemos experimentado. Produce el pecado del orgullo. La riqueza produce autosuficiencia. Vea lo que dice Proverbios 18:11. Salomón nos dice: las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Cuando una persona confía en sus bienes fácilmente, deja de depender de Dios. La prosperidad puede llevar al corazón a pensar que no necesitamos de Dios. Cuando yo no tengo problemas y todo está bien, no estoy buscando a Dios. Lo busco cuando tengo necesidad. Y esa es la famosa prédica del Dios bombero, ¿verdad? Lo busco ya cuando todo está incendiado. Entonces, ¿cuál es la aplicación que nos deja Santiago? No pongas tu confianza en lo que tienes, ponla en aquel que te dio lo que tienes. Porque de Él es la tierra y su plenitud. Dios te dio todo. Tú eres un mayordomo de todo. Eres administrador de todo. Entonces pon tu confianza no en tus cosas, sino en el que te dio tus cosas. Número 2. Esto es muy común. Puede ser que usted haya sido víctima de eso o puede ser que usted haya sido esta persona. La riqueza produce superioridad hacia los demás. ¿Cuántas veces no lo hemos visto? Vean lo que dice 1 Timoteo 6:17. También Pablo le está hablando literalmente a los ricos de aquel tiempo. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces la Biblia muestra las riquezas, cómo pueden endurecer el corazón, llevando al desprecio de los pobres y al abuso al prójimo. Nuevamente, puede ser que usted haya sido el ejemplo siendo la víctima, pero también puede ser que en el pasado o incluso el día de hoy usted sea la persona que está oprimiendo a alguien, que está abusando en su trabajo psicológicamente a alguien, que lo está abusando económicamente. Entonces, independientemente de si usted está estuvo algún día en la posición de víctima o el que perpetraba ese pecado, lo que hay que hacer es confiar en Dios. Señor, yo sé que tú me puedes sacar de esto. Señor, ya entiendo que estoy haciendo mal, por favor perdóname y seguimos adelante. Usa tus recursos para servir y bendecir a otros, no para sentirte superior a ellos. Eso es lo que Santiago les quiere transmitir. Número 3, la riqueza produce independencia de Dios. Cuando yo no tengo una dependencia de algo, entonces lo dejo. Si mi trabajo me está proveyendo y me está proveyendo bien, yo no lo empiezo a buscar, pero si empiezo a tener problemas, entonces empiezo a buscar. Lo que pasa es que nosotros buscamos a Dios para que nos solucione los problemas. Nosotros deberíamos de buscar a Dios en todo tiempo, con problemas y sin problemas, con la cuenta vacía y con la cuenta llena. Deuteronomio 8, 17 y 18. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. La prosperidad puede hacer que una persona piense que su éxito es fruto exclusivo de su esfuerzo y capacidad. Eso es lo que dice el mundo todos los días, olvidando que todo proviene de Dios. El orgullo lleva a atribuirse el mérito y a ignorar al dador de todas las cosas. Entonces la aplicación aquí es reconocer que cada día todo lo que tengo le pertenece a Dios y que yo lo estoy administrando para su gloria. Porque si usamos el mismo vocabulario de que nada nos pertenece, entonces en realidad no es mi auto,
no es mi gran casa, es el auto que Dios me dio. Es el dinero que Dios me dio por el cual pude comprar esta gran casa. Entonces tal vez usted escucha este mensaje y piensa, qué salvada, porque yo no soy rico, esto no era para mí. Allá ellos. Ahora me fijo quién anda en carro de último modelo, ¿verdad? Pero el problema principal de este texto no es la cantidad de dinero, es la adoración de nuestro corazón. Todos confiamos en algo. Algunos confían en el dinero, otros en el éxito, otros en la religión, pero ninguna de esas cosas puede salvar. La Biblia enseña que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. El juicio de Santiago anuncia es real, pero Dios en su misericordia envió a su Hijo. Jesucristo vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir. Murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó victorioso al tercer día y hoy llama a todos los hombres y mujeres al arrepentimiento y a la fe. Ese es el llamado. No confíe en sus riquezas, no confíe en usted mismo, confíe únicamente en Cristo. ¿Recuerdan aquel hombre que llenó aquella unidad que estaba total y absolutamente llena? Estaba llena de cosas de valor. Estaba acumulando todo para un mañana mejor. Y él murió y no pudo disfrutar ese mañana mejor que estaba lleno de riqueza, de entretenimiento y de cosas que hacer. Santiago nos recuerda que todo tesoro terrenal finalmente desaparece. La pregunta no es si las riquezas desaparecerán. La pregunta es si su esperanza perecerá junto con ellas. La mayoría de nosotros no nos consideramos ricos. Nos comparamos con celebridades, directores ejecutivos o multimillonarios y volvemos a ver a SpaceX y a Elon Musk y volvemos a ver a Amazon y a todos los CEOs multimillonarios. Pero Dios no nos compara con las personas más ricas de este mundo. Él ve el mundo entero. Según los estándares globales, muchos de nosotros somos ricos. De hecho, una persona que gana $40,000 al año se encuentra entre el 10% más rico de todo el mundo. De todo el mundo. Muchas familias de clase media en Latinoamérica y en Estados Unidos poseen más recursos que la gran mayoría de la población mundial. Eso debería llevarnos a leer Santiago 5 con humildad, no pensando que este pasaje es solo para otros. Santiago no está condenando únicamente a aquellos que tienen mucho y que son opresores. Está advirtiendo a toda persona cuyo dinero se ha convertido en el motivo de orgullo, fuente de seguridad o instrumento para vivir solo para sí mismo. El problema no es cuánto dinero hay en la cuenta bancaria, sino ese dinero está conquistando tu corazón. El mayor peligro no es poseer riquezas, sino que las riquezas te posean a ti. Y como dijo Jesús, y está grabado en Mateo, porque donde esté vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Donde está mi tesoro, ahí está mi corazón. Hermanos, que esto que Santiago le escribió a aquellas personas lo podamos hacer nuestro, entendiendo que es un reflejo de lo que usted y yo hemos vivido a través de nuestra vida. ¿Cuántas veces no hemos tenido ídolos que no son el Dios verdadero? ¿Cuántas veces incluso caminando con Cristo hemos tenido ídolos terrenales en nuestras vidas? Es un llamado a examinarnos y es un llamado para adorarle y para agradecerle por quién es. Ahora yo le pido que se ponga de pie para que le adoremos en espíritu y en verdad.